la propuesta era comprender eso, ¿no? La modernidad va a tener en la filosofía una clara referencia para pensar en que el hombre puede empezar a dominar el mundo, ¿no? La filosofía moderna, yo había mencionado ahí, utilicé un poquito el pizarrón y mencioné a Descartes, a Kant y a Hegel, van a considerar que el sujeto es, sobre todo, el sujeto se identifica y está caracterizado por la racionalidad. Y la racionalidad es una potencia cognitiva que le permite avanzar en la comprensión del mundo. El mundo de la modernidad es un mundo que empieza a ser cada vez más gobernado por el hombre y su capacidad de conocer. Y la filosofía justamente lo que hace es decir, esa capacidad del hombre de conocer científicamente la realidad se debe a que el sujeto es un sujeto de conocimiento y un sujeto que tiene esta enorme cualidad que es la racionalidad. Esta idea de que el sujeto es un ser racional y que naturalmente es racional y que no tiene límites, como pensaba Descartes, ¿no? El hombre puede conocer analíticamente todo el mundo. Descartes consideraba que el hombre podía someter el conjunto de la vida social, el conjunto de los fenómenos del mundo, a un análisis riguroso y comprender las leyes y las formas de funcionamiento de toda la naturaleza, ¿no? De alguna manera, esas tesis cartesianas de René Descartes estaban planteando justamente que entre el sujeto y el objeto, entre el sujeto y el mundo, había una relación de asimilación natural, de que nada puede escapar de alguna manera de eso que está en el mundo, en el objeto exterior, puede escapar a la potencia de la razón, ¿no? Esas tesis fundantes de la filosofía moderna, que Kant va a avanzar sobre esa perspectiva, ¿no? Es un filósofo que marca justamente esta idea de que el hombre tiene que superar su minoría de edad, dice Kant, y tiene que emancipar el conjunto de los diferentes aspectos de la vida, emancipar por medio de la razón, es decir, la pobreza, la desigualdad, las injusticias, van a ir quedando atrás en la medida en que el hombre vaya llevando esa característica suya de la racionalidad a todos los ámbitos, ¿no? Finalmente, Hegel cree que hay un espíritu que gobierna colectivamente, hay un espíritu al que él llama el espíritu absoluto, que implica que los seres humanos nos podemos reconocer mutuamente, nos podemos reconocer como seres racionales. Y en esa identificación de espíritu a espíritu como seres racionales, logramos un nivel de ética, un nivel de proyección política donde nos realizamos, ¿no? Colectivamente. Esas tesis de la filosofía moderna, que un poco estuvimos charlando en la clase pasada, van a ser fuertemente refutadas desde estas posiciones filosóficas de Marx, Nietzsche y Freud. Repito un poco en este repaso algunos elementos perdón, que ya estaban presentes en la clase anterior, ¿no? Lo primero que va a decir Marx es que el sujeto como ser racional es una abstracción y que en realidad todo sujeto es siempre un sujeto construido históricamente a partir de procesos materiales. Entonces, si ustedes van leyendo el texto de Torralba, se van a encontrar con que un poco el camino con el cual arranca Torralba presentando a Marx, es decir, es presentar a la perspectiva de Marx como una perspectiva materialista, ¿no? No hay nada que no sea materia en movimiento, va a decir Torralba para explicar a Marx, ¿no? Y esta idea de que no hay nada que no sea materia en movimiento, lo primero que hace es refutar, cuestionar la idea de que el hombre es un sujeto como abstracción, ¿no? La idea de un sujeto en el cual justamente este carácter racional se identifica con la idea de un alma, la idea de un espíritu. Hegel es clara la idea del espíritu, que justamente ese componente superior no es material. Entonces, un poco, nosotros no lo trabajamos acá, yo hago referencia a un libro que Torralba no lo desarrolla mucho, pero en la ideología alemana, Marx arranca diciendo, bueno, Marx y Engels
arrancan diciendo que bajando de la esfera de la especulación filosófica, lo único que hay son hombres que desarrollan materialmente su vida, sujetos que tenemos que vivir por medio de acciones materiales, ¿no? Entonces, en primer lugar, tira por tierra esta idea de un sujeto abstracto, racional, que no tiene materialidad. Y la otra cuestión que aparece ahí, y que yo quería reiterar, que fue dicha en la primera clase, es esta idea de que el hombre es, y la historia, no solamente el hombre, porque Marx no piensa, acá hay una aclaración importante, ¿no? Marx no piensa al hombre como un individuo, sino piensa siempre al hombre como un ser social, no puede pensarse al hombre aisladamente, individualmente. En ese sentido también critica la idea de un sujeto racional abstracto individual, ¿no? Bueno, tomando esto, le decía que el hombre es siempre un ser social e histórico. No hay manera de no pensar a nuestra condición humana como ser social, como seres sociales, y como seres sociales que tienen un desenvolvimiento histórico, ¿no? Desde las primeras formas de humanidad hasta las formas actuales que Marx está viendo en el siglo XIX, la sociedad capitalista, que es la que él problematiza, lo que está viendo es siempre relaciones humanas de carácter material, que tienen que cubrir necesidades, pero que tienen un carácter histórico. No es la misma forma de relaciones sociales de clases, las que hay en el siglo XIX, que las que van a haber durante la Edad Media, dominadas por un sistema social feudal, por ejemplo. Entonces, este carácter histórico es lo que justamente la filosofía moderna no logra considerar, no logra ver. La filosofía moderna invisibiliza estas relaciones sociales de clase en la historia, digamos, que es lo que Marx pone en cuestión. Voy a ver si puedo presentar un ratito una filmina para mostrar, a ver, me dicen ustedes si se ve. Avísenme si se logra ver, por favor. Ahí sí se ve, profesor. Se ve. Bueno, Se ve. bien. Yo tengo mala conexión, así que si se llega a cortar me avisa. Si yo necesito reconectar algo, también le voy a avisar, ¿saben? Yo le decía, para avanzar un poco de lo de Marx sobre Nietzsche y Freud, y después quería hacer una propuesta hoy de cómo ustedes deberían mirar el texto de una manera un poquito más detallada, sería. Es decir, cómo deberían comprender algunos planteos específicos del texto de Torralba, y yo voy a tomar a Marx. Después ustedes deberían completar eso con Nietzsche y Freud. Cerrando un poco la revisión de la clase del viernes pasado, este elemento de la filosofía moderna aparece en Nietzsche, porque Nietzsche también va a coincidir con Marx en que no existe un sujeto racional, y no existe un sujeto enteramente racional, ni únicamente racional, ni sobre todo existe un sujeto abstracto, sino que justamente lo primero que reconoce Nietzsche es que los sujetos son disímiles, son variados, son construidos, y como cualquiera, digamos, lo interesante de la perspectiva de Nietzsche, que es de alguna manera durante un tiempo coetáneo con Marx, es que lo que están reconociendo ambos es que la filosofía es abstracta al no reconocer que los seres humanos no estamos dominados por la razón, digamos. Justamente lo primero que va a problematizar Nietzsche es el carácter pasional, ¿no? Nietzsche lee mucho a un autor llamado Arthur Schopenhauer, que es un autor que plantea justamente que así como la filosofía pensó a la razón como una cualidad humana, también hay que ver a la voluntad, a la fuerza, como una cualidad humana, ¿no? Y lo que Nietzsche va a agregar es la idea de la fuerza del instinto como una cualidad humana, ¿no? Nietzsche va a decir que en realidad la historia de Occidente es una historia que intentó de plantear límites a la fuerza de lo instintivo, ¿no? Desde las primeras figuras
de la tradición clásica griega, las figuras literarias, las figuras que dominan la tragedia griega de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Nietzsche va a decir que la idea de Sócrates, como planteando, esperen que me parece que, no, pensé que alguien quería entrar. Se sigue viendo el power, ¿no? Sí, sí. Sí, se sigue viendo. Bueno, sigo entonces. Un poco, bueno, no estoy desarrollando el power todavía. Recuperando un poco lo de la clase pasada, le decía esto de Nietzsche, de que él va a decir, la idea socrática de pensar al ser humano como alguien que se eleva hacia lo racional, que por medio de lo racional logra alcanzar la verdad, es justamente lo contrario a la figura del dios Dionisio, que es la figura de lo instintivo, la figura de la fuerza, la misma diversidad de la vida, ¿no? Entonces, la crítica de Nietzsche a esta filosofía que nace con Sócrates es que intenta de presentar una idea de sujeto equilibrado y racional que justamente niega la potencia, la verdadera potencia creativa del hombre, que es la fuerza del instinto. Y en esa línea Nietzsche también va a criticar a la religión, que justamente lo que hace es, para Nietzsche, hacer una negación de los valores verdaderamente creativos, ¿no? Cada vez que el cristianismo como religión global impone la idea de la misericordia, la idea de la negación, la idea de poder dejar de lado la fuerza de los intereses individuales, lo que hace es imponernos un mundo donde la moral es una moral que nos limita, ¿no? Una moral del rebaño. La conexión entre Nietzsche y Freud es bastante evidente. Yo le decía, creo que la clase pasada, que durante un tiempo hay muchos documentos que plantean el interés de Freud por conocer los escritos de Nietzsche. Incluso hay hay documentos que muestran las cartas que existían entre la hermana de Nietzsche y Freud, donde justamente Freud está interesado en ver cómo esto que es instintivo puede constituirse como una voluntad de dominio a la cual Freud le va a llamar el inconsciente, ¿no? Entonces, finalmente, si hay una herida narcisista, como decíamos en la clase pasada, a la modernidad, es la idea de que el hombre, lejos de ser un sujeto racional, básicamente está gobernado por lo desconocido, por esa esfera donde la razón no penetraría. Ahora, cerrando la clase pasada, hay algo muy interesante que dice Torralba, y es que los tres autores critican a esta idea de conciencia moderna, como conciencia que sería sinónimo de racionalidad, pero a su vez terminan teniendo una relación paradójica, ¿no? Porque lo que buscan es, al fin y al cabo, potenciar esa conciencia moderna. No sé si se alcanza a comprender esto que hablábamos en la clase pasada de a ver, ahí estoy admitiendo nomás. No sé si se alcanza a comprender esto que hablábamos en la clase pasada de potenciar la razón, ¿no? Es decir, Marx, cuando critica la ideología como opio de los pueblos, cuando critica la conciencia burguesa que domina al conjunto de la sociedad, cuando plantea que en realidad el hombre es materia en movimiento y que el trabajo humano es el componente principal de ese mundo material, lo que está planteando es un proceso de toma de conciencia, ¿no? Finalmente, la filosofía de Marx lo que busca es transformar el mundo, pero la filosofía tiene que actuar como una herramienta que logre que el proletariado tome conciencia de su condición de explotado, que tome conciencia del valor que tiene como clase social, ¿no? Entonces, la filosofía en Marx, la teoría en Marx, tiene esta característica de
criticar a la conciencia, pero postular un desarrollo progresivo de esa conciencia. Lo mismo podríamos ver en el caso del psicoanálisis con Freud, y como teoría lo que está buscando es reconocer aquellos ámbitos del inconsciente que terminan construyendo experiencias que nos producen patologías, ¿no? El dolor. Entonces, la perspectiva psicoanalítica freudiana también implica la posibilidad de que la conciencia avance sobre aquello que en principio nos es negado, incluso nos es negado a la palabra, ¿no? Y en el caso de Nietzsche, también plantea justamente una nueva perspectiva sobre el sujeto, que es otra forma de revelamiento sobre aquello que la conciencia niega, aquello que la conciencia invierte, ¿no? Bueno, ahora me gustaría, como le decía, unos 20 minutos, mostrar una lectura más o menos detenida, o cómo podrían hacer ustedes para poder tener una mirada más o menos rigurosa de lo que va planteando Torralba, y que eso les sirva para poder resolver el parcial también, ¿no? Bien, en primer lugar, ¿qué me parecía, digo, interesante, ¿no? Que la primera parte, ya en las primeras páginas, en la página 17, 18, 19, Torralba lo que va a plantear es que hay toda una diferente lectura y apropiación de Marx respecto a Freud y a Nietzsche. Y justamente lo que Torralba nos dice es que esa diferente lectura de Marx es que algo que yo dije en la clase anterior, es que si bien hay corrientes nietzschianas, corrientes, obviamente el psicoanálisis es un modelo de hacer psicología que nace de Freud y de los continuadores de Freud, en el caso de Marx es el único que se termina convirtiendo en un sistema de gobierno, digamos. Es decir, hay un proceso que se transformó en un proceso revolucionario y que terminó por convertirse en una forma de Estado, en una forma de organización política concreta. Es decir, la revolución que se va a producir en Rusia es una revolución realizada por Lenin, por Trotsky, por Stalin y por muchos otros, que aboga y se considera seguidora y fiel a Marx. Entonces, a diferencia del psicoanálisis, el marxismo ha sido llevado a la práctica en términos políticos. Y esto para Torralba incluye un problema, ¿no? Porque de alguna manera el fracaso político del marxismo hace que se critique el conjunto de la teoría marxista, digamos. No sé si se comprende esto, que es una distinción bastante importante, ¿no? Es decir, Torralba dice, la caída del muro de Berlín, en 1989, aparecería no solamente como el fracaso de los países socialistas, el fracaso de la Unión Soviética, sino también aparece como el fracaso del marxismo mismo como teoría que se contraponía al capitalismo. Y sobre eso es lo que Torralba considera que hay que revisar y hay que distinguir lo que son las aplicaciones históricas del marxismo de lo que constituye ciertas lecturas y teorías de Marx, ¿no? Por eso dice que justamente lo interesante es evitar convertirse o en un apóstol o en un detractor, bueno, ya sea de Marx, de Nietzsche o de Freud, sino bueno, intentar, él nos plantea cómo de alguna manera entrar en diálogo con el pensamiento de estos autores, ¿no? Y acá, como le decía hoy, el punto de partida que toma Torralba es la idea de pensar, a diferencia de las tesis filosóficas que ven un dualismo entre el sujeto a partir de tener un cuerpo material y un alma de carácter espiritual, una racionalidad de carácter inmaterial, lo primero que plantea
Torralba es que Marx va a criticar ese postulado y con ello va a criticar una tesis que ya está presente en Platón, ¿no? Sí, Platón justamente plantea este dualismo entre todo aquello que tiene materialidad como algo inferior y aquello que es inmaterial, donde estaría el alma, como el componente superior de los sujetos, ¿no? Del hombre en este caso. El alma racional, en el caso de Platón, sería justamente aquello que eleva a los sujetos de la corporalidad, de lo material, ¿no? San Agustín justamente va a transformar, San Agustín va a ser un continuador de esta tesis platónica y va a plantear justamente que el alma es algo que está ahí como un componente superior para marcarnos la presencia de Dios, ¿no? Esta idea de una preexistencia del alma va a significar ya en San Agustín la presencia de Dios. Bueno, estas tesis platónicas y agustinianas son las que van a ser refutadas por Marx al plantear que no hay una dicotomía alma-cuerpo y que en definitiva el componente material atraviesa el conjunto, es decir, si tenemos ideas, si tenemos pensamientos, si surge un cuerpo teórico, constantemente ese cuerpo teórico está atravesado de la historia, que es una historia ligada a procesos materiales, ¿no? Voy a un ejemplo ya un poquito más concreto, que tiene que ver con los estudios que hace Marx en la ideología alemana, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen los primeros seres humanos para sobrevivir? Bueno, se tienen que juntar para enfrentar al mundo natural. Y lo hacen por medio de la caza, por medio de una organización colectiva, por medio de anticiparse a los peligros. Y en ese sentido, el lenguaje como expresión intelectual no puede separarse de las expresiones materiales de tener que cazar, de tener que juntarse, de tener que moverse. Es decir, el lenguaje como elemento simbólico, el lenguaje como elemento intelectual, no puede dejar de aparecer ligado al conjunto de procedimientos materiales, ¿no? Bueno, entonces decimos acá que el materialismo histórico critica entonces a esta idea de sujeto abstracto, como lo decía anteriormente, ¿no? Justamente a esa tesis hegeliana del espíritu como un ser superior en la medida en que implica justamente la elevación, perdón, de lo material, ¿no? Justamente para Marx lo que hay es un mundo material y objetivo, y acá me tengo un segundito para citar algo que aparece en un prólogo muy famoso en Marx, que es el prólogo a la crítica de la economía política, ¿no? Un texto de 1857 que se conoce vulgarmente como los Grundis, en las siglas en alemán, ¿no? En ese prólogo Marx dice: como resultado de mis conclusiones voy a decir que no es el ser, ya lo dije esto en la clase pasada, no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social a la conciencia, ¿no? Es decir, nuevamente, que hay un conjunto de relaciones materiales que van más allá de nosotros como individuos y que nos condicionan y que determinan nuestra conciencia, ¿no? Justamente Marx lo que ve es que no hay un sujeto que pueda independizarse o plantearse como sujeto de conocimiento al margen de este proceso que es social y que se nos impone, digamos, ¿no? La realidad es para Marx, entonces, siempre un conjunto de interacciones objetivas, ¿no? A ver, acá hay otra cuestión que aparece en Torralba y que yo lo puse así en la filmina, pero que ustedes deberían leerlo con bastante atención, ¿no? Estoy haciendo un seguimiento un poco lineal de lo que aparece en Torralba respecto a Marx, ¿no? ¿Cómo se plantea la autonomía del hombre? ¿Cómo el hombre llega a la autonomía en Marx? ¿Cómo el hombre llega a ser de alguna manera la posibilidad de que tenga libertad?
En primer lugar, para Marx el hombre es praxis, quiere decir que el hombre únicamente puede llegar a ser un ser autónomo por medio de su propia actividad. Si no hay actividad material, nuevamente, no hay posibilidad de que el hombre se realice, ¿no? Es decir, la tesis antropológica de Marx, la perspectiva antropológica de Marx, implica que no hay ninguna esencia natural de sujeto, no hay ninguna racionalidad, sino hay antes un conjunto de actividades que permiten al hombre sobrevivir. Yo le decía recién que el pensamiento aparece involucrado en un conjunto de actividades materiales necesarias, ¿no? Bueno, justamente la posibilidad de que el hombre construya su libertad está ligada a su praxis, a ese conjunto de actividades necesarias que el hombre lleva adelante, ¿no? El hombre justamente puede, y en Marx está clara esa idea, esa potencialidad del hombre a partir de sus acciones, apropiarse del mundo natural. En la filosofía de Marx eso está muy claro. El hombre colectivamente, el trabajo humano asociado, le permite al hombre transformar el mundo, obtener los recursos necesarios y en ese sentido realizarse, es decir, en ese sentido se constituye a sí mismo el hombre. Digo, lo que habría que marcar acá es que no hay ninguna esencia previa de que el hombre por naturaleza ya debía transformar y comprender y construir un mundo artificial. Digamos, lo hace en sus procedimientos prácticos, digamos. Entonces, no hay una esencia natural previa al hombre, sino que hay una praxis en la cual el hombre va desarrollándose, va transformando la realidad. Y esto, en realidad, lo ubica a Marx también como parte del proyecto ilustrado, ¿no? ¿Qué significa esta idea de proyecto ilustrado? La ilustración, y yo mencioné hoy a Kant como una de las grandes figuras de la ilustración, pero así como Kant era un filósofo que era parte de ese movimiento ilustrado, bueno, también hay otro conjunto de pensadores que son parte del movimiento ilustrado y que en general convergen en algo que es en considerar que, un poco hoy ya lo había anticipado, lo había dicho, en considerar que una vez que se descubre la capacidad racional del hombre, la capacidad de construir un pensamiento científico, la capacidad de educar al conjunto de la sociedad, lo que cabe esperar es el progreso, es la superación de las penurias de la humanidad. Digo, Marx sigue siendo un filósofo ilustrado porque sigue convencido de que una vez que el hombre colectivamente, sobre todo la clase obrera, reconozca racionalmente sus propias potencialidades, puede transformar este mundo injusto donde hay una clase que explota y expropia a otra clase, ¿no? Entonces, Torralba acá lo ubica como parte de la ilustración, pero le damos una vuelta de tuerca. En el caso de Marx, lo que debería completarse es ya no una emancipación abstracta general, sino una emancipación concreta de la clase obrera liberándose de la opresión de la burguesía, ¿no? Ahora bien, acá ¿qué aparece? Esta idea de dependencia versus la autonomía, ¿no? Para que el sujeto complete su autonomía propiamente dicha, es la clase trabajadora, la clase que realmente produce los bienes del mundo para Marx, la que tiene que hacer este movimiento de toma de conciencia, como lo había mencionado ya anteriormente, ¿no? Justamente, acá tomando lo que dice Torralba, el hombre está llamado a ser independiente y Marx está convencido de eso, de esta posibilidad de convertirse en dominante del mundo a partir del desarrollo técnico, el desarrollo científico, pero solamente en la medida en que se libera de las formas opresivas, ¿no?
Y una de las liberaciones de las formas opresivas también es la crítica a la concepción religiosa, ¿no? Hago acá un pequeño paréntesis. Uno de los primeros escritos de Marx es la crítica a la filosofía del derecho en Hegel, y que lo escribe ya en 1843. Es un escrito joven, él, acuérdense, Marx nació en 1817, en 1841 se escribe su tesis doctoral, y en 1843 realiza este escrito, la crítica a la filosofía del derecho en Hegel, donde justamente va a plantear a la religión como una construcción, pero lo interesante es que la representación ideológica hace que no se vea la religión como una construcción. Lo que Marx dice es que el hombre moderno ve a la religión como un producto natural. La religión expresa a Dios, ¿no es cierto? Y expresa la presencia de Dios en los hombres. Bueno, justamente lo que Marx dice es que esa religión, y Torralba lo plantea ahí con bastante claridad, tiene como un doble sentido. Por un lado es una operación intelectual en la cual el hombre construye una idea de Dios y construye un determinado sistema de creencias, pero por otro lado esa religión también expresa una necesidad de superar el dolor, una necesidad de enfrentar a un mundo sumamente angustiante. Entonces, si el hombre está llamado a ser autónomo, para Marx es necesario ejercer una crítica con respecto a la ideología religiosa, ¿no? No hay forma de que haya un proceso donde el hombre sea consciente y donde el hombre luche en contra de un sistema dominado a partir de las relaciones de opresión de la clase burguesa que tiene la propiedad, sino también aparece esta crítica a la religión, porque la religión lo que al fin y al cabo nos está imponiendo es la abnegación, es la aceptación de que el mundo es, si se quiere, un valle de lágrimas, en el cual muchos estaremos llamados a tener que soportar la pobreza, la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, la crítica a la religión no es solamente una crítica intelectual de reconocer que la religión no es algo natural, sino que es algo que el mismo hombre construye, sino que también, aparte de ser esto un ejercicio de crítica intelectual, es un llamado a destruir estas ideas religiosas para que haya un proceso de liberación práctica, ¿no? No puede haber ningún proceso de revolución mientras el hombre siga sometido a estas representaciones ideológicas. Ahora, justamente lo que ahí aparecía era esta tendencia que Marx habla de cómo el pueblo está fuertemente, las clases populares están fuertemente compenetradas de las ideas religiosas, ¿no? Por lo tanto, va a hablar de la necesidad de enfrentar fuertemente al peso de esas representaciones ideológicas. Ahora bien, hay algo que también es interesante de ver, como lo plantea Torralba, que es cómo en Marx es fuerte la valoración que hace del trabajo humano y de la capacidad técnica de dominar el mundo, ¿no? Como le decía hoy, Marx está convencido de la potencialidad del ser humano a partir del trabajo colectivo de apropiarse del mundo, de generar progreso. La crítica, como dije anteriormente también, va de la mano de que ese progreso es un progreso que está en manos de una clase social. Y justamente el hecho de que hay un progreso que tiene que ver, ¿se acuerdan en el manifiesto comunista? Esta incesante revolución del mundo técnico, esta incesante creación de nuevas formas de producción, de nuevas mercancías, el desarrollo a escala global de una nueva forma de producción. Esa enorme capacidad de dominación técnica del mundo, sin embargo, va acompañada de la explotación de clase, y en ese sentido es que Marx considera que es necesario una inversión, una transformación de ese tipo de trabajo, ¿no?
la potencialidad del trabajo es algo muy visible en Marx, es un andamio, es un postulado central, es decir, el trabajo humano colectivo es el que produce esa objetivación del mundo, esa transformación del mundo. Ahora bien, ahí van a ver cómo Torralba inmediatamente liga a ese postulado del trabajo humano como agente de transformación con la idea de que el trabajo humano en la sociedad capitalista no es libre, sino que es alienado, ¿no? Entonces, un poco acá, yo mencionaba ya en la clase anterior también, que la idea de alienación es una idea que él la trabaja en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, y ahí como el hombre, en realidad, en lugar de ser él el amo que crea las mercancías, pasa a convertirse en un esclavo de los productos que crea, es decir, el hombre se pierde a sí mismo detrás de las mercancías que va creando. El obrero que trabaja durante 12 horas en el siglo XIX detrás de una fábrica, de una máquina de hilar, lo que hace es verse en sus productos, es decir, empieza a perder su propia libertad, perder su realización, porque él mismo se convierte en un producto, digamos. No se experimenta a sí mismo en el trabajo, sino que justamente se siente extraviado, ¿no? Entonces, esta crítica al trabajo alienado implica que en el trabajo, en la sociedad capitalista, el hombre reduce su libertad, pierde su libertad. Bueno, hasta acá me parecía una forma de mostrar cómo hacer una lectura un poquito, ir viendo los elementos que aparecen de manera un poco más detallada en Torralba. La idea es que ustedes lo puedan seguir haciendo, que puedan seguir haciendo este tipo de lectura, y ahora pasaríamos a un ejercicio, y si quieren ir haciéndolo, lo hacemos entre todos, con las consignas que serían más o menos las que le darían el parcial. Y puse alguna de Nietzsche y Freud para que no nos quedemos solamente con Marx, más allá de que yo ahora me detuve en explicarle Marx. Cuando ustedes vean el texto de Torralba van a ver que tiene mayor desarrollo en Marx, un poco menos en Nietzsche y un poco menos todavía en Freud, ¿no? Así que bueno, vamos a ver las consignas. El modelo más o menos sería este, ¿no? Señalar verdadero o falso según corresponda. Ahí podrían aparecer frases para completar y demás. Yo tendría que ver con el sistema, qué tanto puedo complicar la cosa sin que sea un desastre, digamos. En principio lo más simple es poner verdadero o falso de 3 opciones, de 4 opciones, de 2 opciones. Entonces, por ejemplo, este nivel de consigna, como para arrancarse en una consigna simple, después podría ir complejizando un poco, ¿no? Señalar verdadero o falso según corresponda, ¿no? Y ahí ven los que tienen, ¿no? Las sospechas de Marx coincide con Nietzsche y Freud respecto a que la naturaleza humana está dada por un orden sobrenatural. Acá hay algo que ya les doy, digamos, para que no aparezca como un truco y ustedes tienen que ver que hay preguntas que le pueden parecer que también están bien. Pero si hay una sola verdadera, tienen que ver cuál es la más específica, ¿no? No sé si comprenden eso. No, porque si yo pongo más de una verdadera, a ver, eh, le voy a terminar complicando a ustedes. Y yo tengo que ver en el sistema, y bueno, de última le voy a avisar, obviamente, porque si no le voy a hacer mal, si puedo colocar más de una verdadera. Pero en este caso, lo que yo he pensado siempre es una sola verdadera. Y lo que tienen que pensar entonces es que pueden haber dos que les parezcan a ustedes que pueden ser verdaderas, pero tienen que pensar cuál es la más específica, ¿no es cierto? Porque si hay una sola verdadera, tienen que poner la que le parece que es más apropiada. Por ejemplo, acá dice, las sospechas de Marx coinciden con Nietzsche y Freud respecto a que la naturaleza humana está dada por un orden sobrenatural.
La sospecha de Marx, Nietzsche y Freud cuestiona la idea de un sujeto previo que tiene una esencia racional. Y por último, la sospecha de Marx, Nietzsche y Freud cuestiona la filosofía moderna por una idea de que el sujeto tiene un componente irracional, ¿no? Fíjense que son parecidas. Bueno, ¿cuál sería para usted ahí la más apropiada, si tenemos una sola verdadera? Esta era la sencilla, ¿eh? La sería la B, profe. Sí, sí, esto lo dijimos, lo dije varias veces ya, ¿no? No, 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 está bien. Pero fíjate vos que dice claramente, en un caso, cuestiona la idea de un sujeto previo que tiene una esencia racional. Y por ahí arrancamos la explicación con Torralba, digamos, ¿no? Y fíjate que acá dice la sospecha de Marx, Nietzsche y Freud cuestiona la filosofía, bueno, bueno, era una idea ahí que ven completo, que el sujeto tiene un componente racional. Pero la filosofía moderna no dice que tiene un componente irracional el sujeto. Y tampoco Marx dice que el sujeto tiene un componente irracional, ¿no? En todo caso lo dirá de alguna manera Nietzsche, pero no Marx. Entonces, más clara, concreta, redonda y directa, aparece que la B, ¿no? A ver, sigamos, a ver si, cómo le... Fíjense esta. ¿Ven ahí el power o no? Sí, sí, se ve. Bueno, fíjense. Para Marx, la religión obstruye ideológicamente la toma de conciencia de explotados del proletariado. B, A para mí no Marx, me la aparece. religión... Pero mira, no aparece, profe, el siguiente. ¿Cómo que No, no? no cambió de Filmina, no Ajá, lo cambió de cambió de Filmina. Filmina. Ahí, ahí le aparece porque yo cambié de Filmino. No, no, sigue la misma. Esperen un poquito, a ver, no sé qué pasó. Aguántenme un segundito. Eh, a ver. Ahí siguen ustedes en la anterior nomás. Ahí. No, vemos otra Filmina, la de Voy a crítica al dejar, trabajo alineado. ahí voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Espérenme un segundito, no sé qué pasó. Claro, porque si yo le leo no van a ver gráficamente y se le va a complicar un poco más. Espérenme un segundito. Ahí me está complicando a mí para compartir pantalla. Bueno, les leo despacio y en todo caso si ustedes pueden pensar, tomar apunte, si les puedo, igual yo les subo esto. Para Marx, la religión, dice, obstruye ideológicamente la toma de conciencia de explotados del proletariado. Es la opción A. La opción B, para Marx, la religión es el opio de los pueblos porque debilita la conciencia burguesa. C, para Marx, la religión es la expresión de los sentimientos populares de la clase obrera. Bueno, ahí, fíjense que hay dos que tienen elementos que a ustedes lo pueden llegar a confundir más. Una claramente no, pero como les dije, hay una que es siempre más específica que la otra. Sí, digo, vuelta, estoy intentando demostrar, a ver acá si me dice. Eh,
Dice, para Marx, la religión obstruye ideológicamente la toma de conciencia explotado del proletariado. Luego, para Marx, la religión es el opio de los pueblos, que es una expresión real, porque debilita la conciencia burguesa. Y por último, la C, para Marx, la religión es la expresión de los sentimientos populares de la clase obrera. ¿No? ¿Ahí qué les parece? ¿Cómo lo ven a eso? La respuesta A, profe. Sí, la A en ese caso, ¿no? Porque, bueno, él justamente, insisto con esto que decía, desarrollaba anteriormente, ve a la religión como una obstrucción ideológica, y lo que confunde la C dice, la religión es la expresión de los sentimientos populares. Marx va a mencionar que la religión en las clases populares está fuertemente arraigada, pero como una dominación ideológica. ¿Comprenden eso? Digo, está instalada en las clases populares, pero como una representación ideológica, ¿no? Que no es lo mismo. Por eso es más correcta la A. Bueno, estoy intentando ver. A ver, vamos. Ahí creo que voy a poder compartir otra vez. Esperen un poquito ahora. Díganme si alcanzan a ver, por favor. Sí, profesor. Bueno, fíjense ahí, tenemos otro ejercicio, ¿no? Dice, Marx cree en la potencialidad del hombre para liberarse de su propia servidumbre en la sociedad capitalista por medio del trabajo. Para Marx, el trabajo en la sociedad capitalista limita el desarrollo técnico y la transformación del mundo. Por último, el trabajo en la sociedad capitalista invierte las relaciones. El hombre creador de mercancía termina convirtiéndose en una mercancía más. Bueno, si tienen que poner una verdadera de las tres, ¿cuál pondrían? La C, por la que dijo en clases lo último. Claro, es decir, tomando la idea de alienación, corresponde más la C. Por eso digo, si tienen que ir por una, tienen que buscar siempre la más precisa, la más correcta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, vamos a otro. Fíjense, ahí vieron que pasé de Firmino, ¿no? No, sigue la misma. Yo no entiendo por qué no me deja pasar de Firmino. A ver, voy a... ¿Y ahí? Ahí adelante. Bueno, Sí, es por debe ser... No, quedó la misma. Bueno, le leo esta. Quedan dos más nomás, así que le leo y vaya intentando de retener la idea, o si quieren anotar, yo igual después le subo. Nietzsche vincula la idea de muerte de Dios con la idea de fin de la historia que ya está presente en Hegel. Bueno, esto no lo desarrollé recién, así que le dejaría más como para que lo vayan pensando, ¿no? La A era esa, ¿no? Nietzsche vincula la idea de muerte de Dios con la idea de fin de la historia que ya estaba presente en Hegel. La B, Nietzsche plantea la muerte de Dios como el camino de advenimiento de un nuevo hombre, superhombre, ¿no? Y la C, la muerte de Dios para Nietzsche significa el fracaso de las grandes religiones occidentales. Bueno, en este caso, justamente es la respuesta B, porque lo que aparece es en Nietzsche que la idea de muerte de Dios significa que han caído justamente aquellos sistemas de creencia, aquellos sistemas de referencia para el hombre moderno, y que de alguna manera para Nietzsche es un cuestionamiento al hombre occidental que ha llegado a caer en lo que él llama el nihilismo, ¿no? Que ya no cree en nada. Y ese nihilismo de no creer en nada, para Nietzsche,
es un paso previo a la aparición de un nuevo hombre, ¿no? La idea de un superhombre que recupera o retoma la fuerza de los instintos negados históricamente por las religiones. Bueno, y acá hay otra, pero que bueno, también como les dije, es solamente que les sirva de referencia. Por ejemplo, la A es para Maurice Merleau-Ponty, crítico de la teoría freudiana, Merleau-Ponty criticó la teoría freudiana al considerar al hombre, que ve al hombre como un ser empujado básicamente por instintos, ¿no? Eso es una crítica con que arranca, ¿no? Si ustedes han leído ya, han visto que Torralba arranca un poco el planteo de la perspectiva freudiana, tomando esta referencia de Merleau-Ponty, ¿no? Por otro lado, la B sería: la libertad para el psicoanalista es lograr la liberación de todos estos impulsos violentos del inconsciente. Y la C, según Merleau-Ponty, el psicoanalista busca comprender la debilidad de los instintos en los sujetos que tienen mayor desarrollo cultural. Bueno, van a ver que cuando empiecen a mirar un poquito más detenidamente van a encontrarse que es con la primera respuesta, ¿no? Que aparece eso al principio, como le decía. Bueno, hasta acá un poco la orientación que le quería señalar de cómo pueden ir desarrollando ustedes una lectura de Torralba que les dé algunas precisiones a la hora de contestar las preguntas, ¿no? Quería plantearle un poco esto del día viernes. Habitualmente nosotros tenemos la clase a la mañana y yo le quería plantear, podríamos tener una clase a la mañana y como, no sé cómo están ustedes, si le puedo hacer una clase de repaso más el viernes a la mañana y dejarle el parcial para la tarde, para darle un tiempo más de revisión y todo, ¿o no? ¿Tan complicado para hacer eso? Creo que algunos rinden gráfico, profe. Ah, bueno. Listo. Puedo hacerlo... bueno, podemos hacer una clase de revisión, corto ahí y subo el parcial para las 11. ¿Les parece? ¿Cuánto tiempo tendríamos, profe, para el desarrollo? Miren, el tiempo de desarrollo puede ser 1 hora o menos, pero el tiempo va a ser acorde a lo que ustedes tienen que hacer. No sé. A ver, mi idea no es, como le dije, poner al tiempo como una variable para complicarle a ustedes la realización del parcial, digamos. No quiero decir que por falta de tiempo terminen respondiendo mal, así que no. Si va a ser de 1 hora o menos, va a ser un tiempo que lógicamente le permita leer. No, 2 horas no. Más que nada, el tiempo para la parte de fundamentación escrita. Así. Claro, eso quedamos. No, pero... fundamentación también. No, miren, si es con fundamentación escrita, obviamente que van a necesitar más tiempo. La parte, si es múltiple choice nada más, en realidad hacer un examen de esta característica de múltiple choice le puede llevar 20 minutos, media hora. Yo igual le daría un poco más de tiempo, pero si agrego alguna necesidad de argumentar o fundamentar en forma escrita, Santiago, quédense tranquilo, como les dije, y le daría más tiempo. Ajá, ¿y hay algún aproximado de preguntas o algo por el estilo? Miren, les anticipo, yo había pensado 20 preguntas, ¿no? Más o menos en ese orden, 20 preguntas. No, por no hacer las 40, por ahí algunos estaban en exámenes de 40, aunque le terminan, me parece, también jugando un poco ya en contra la cantidad como para confundirse, pero para mí 20 sería un número
más o menos. Así que por mi parte lo que me queda es organizar en el aula virtual, que esté bien cargado las preguntas, consultar con la profe que me asesora a mí en eso, y en principio sí, tienen todo, tienen los materiales. En principio lo que podríamos hacer es una breve revisión el viernes y después cortamos y a las 11 No, al profe, aula, creo al que aula está para preguntando responder. si se tiene todo el día para hacer, creo que escribió mal. No, Horacio, no porque si no lo horario de 10 horas, 12 horas, no. Ustedes tendrían, vamos a suponer, de 11 a 12 en ese horario. Por eso le digo el horario si ustedes tienen inconveniente. Si no dejo en el horario que estaba previsto nomás, de 9:30 a 10:30, vamos a suponer. Claro, sí, 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 sí. vamos con esa, vamos con esa. Bueno, gente, yo sé que acá hay bastantes conectados. Me gustaría que puedan socializar con los demás. ¿Puede ser? ¿Cómo? No, que si pueden informar al resto, entonces yo voy a subir al aula igual Y vamos a ahora. pedirle al centro estudiante que avise por redes seguramente. Bueno, por favor, entonces no queda nadie afuera, ¿no? Porque es un parcial y Profe, nos si pone gustaría. todo el power de la clase pasada, eso estaba muy bueno. Ya subo ya los dos, ya le paso, ya Dale. subo, ya subo. Y si ustedes me pasan la grabación o la pueden subir, mejor. Una consulta Bueno, más, profesor. dale, Santiago, no hay problema. Sí, en otras cátedras, cuando se hace así examen multiple choice, por ejemplo, la respuesta incorrecta restan puntos, digamos. ¿Cómo sería acá en este caso? No, y si, a ver, Supongamos No le que doy hacen idea. falta 14 respuestas correctas para aprobar, si son 20. Y si respondemos 14 correctas y 3 mal, ¿esas 3 restan a las 14 o no? no, la verdad que no entendí, ahí che, me mareaste. Yo lo que No interpreto le es doy que idea. es de 20 preguntas, vamos a suponer, lo voy a chequear como le dije con la profe que está a cargo del aula, que a mí me ayuda, pero calculo que si hay 20 preguntas, para mí es directo. Ajá. 50, digamos, cada pregunta vale medio punto, entonces llegás al 6 y respondes 12 y así sucesivamente, ¿no? Claro. Es directo. Hay, Claro, por eso. Tenés 20 preguntas, bueno, ahí tenés el 10. Entonces, ¿cómo llegas al 10? Contestando bien las 20. Si contestaste bien 12, llegas al 6 y así. Yo lo que calculo que hay que ver cómo el aula lo hace, pero puede ser que aparezcan 6:50 o 7:50, eso calculo, pero no creo que sea un gran inconveniente, digamos. perfecto. Bueno, sí, acá voy a socializar. Sí, ahí plantea un compañero que no le llegó nunca eh, bueno, ahí a Jorge le pido disculpas, le faltó que le llegue la información. Bueno, en principio, Jorge, sí o sí, a las 9:30 repaso y a las 11 el parcial, eso sería. Ya subo eso también al aula como info y por favor socialícenlo ustedes. Gente, cualquiera me escribe, me avisa, cualquier duda, cualquier cuestión, no se queden con la duda. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, saludos a todos y estamos en contacto.
Bueno, profe, gracias, cuídese. Gracias a ustedes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Sí, al mismo link nomás. No hay ningún problema, Luz. Bueno, estamos en contacto y a estudiar y tranquilos. Nos vemos, Iriel. Gracias. Saludos. Hasta luego.